El tema que vamos a ver serían operaciones con polinomios, pero vamos a ver particularmente multiplicación y división. Entonces, aquí hay que recordar que tenemos que aplicar la ley de los signos como también la ley de los exponentes. Entonces, el primer ejemplo que vamos a realizar nosotros es la multiplicación de estos dos monomios. Si checas, únicamente tengo un coeficiente y otro coeficiente en cada término. Entonces, lo primero que voy a hacer es multiplicar los signos. Menos por más. Menos por más es menos. 7 por 2 son 14. Y después recordar que cada una de las variables o de la parte literal se están multiplicando y quiere decir que sus exponentes se van a sumar. Es decir, por ejemplo, si yo tengo x a la cuarta por x a las 2, quiere decir que entonces el resultado sería x a la 4 más 2. Luego me voy a ir con y. En este caso yo tengo y a la 6 y y a la 2. Quiere decir que sus exponentes se van a sumar, quedándome y 6 más 2. Y z a la 0, toda base elevada a la 0 siempre va a ser igual a 1. Por eso muchas veces los maestros decimos se cancela, y no es que se cancele, sino que en este caso sería que 1 multiplicado por menos 14 me sigue dando menos 14, por lo tanto me quedaría igual. Vamos ahora a reducir este resultado. Por ejemplo, me daría menos 14, x, 4 más 2, x a la 6, y a la 6 más 2, y a la 8. Entonces, este es el resultado de esta multiplicación entre monomios. Ahora, en el siguiente ejemplo yo tengo un 4x cúbica y quinta, es un monomio que multiplica a un trinomio o a un polinomio. Entonces, vamos a hacer la misma operación como lo hemos hecho anteriormente. Por ejemplo, tengo más por menos, me daría menos. 4 por 2, 8. Luego, x cúbica por x al cuadrado, exponentes se suman y me daría de esta forma. Después ahora voy a utilizar la y. Tengo esta y con esta y. Están multiplicando, quiere decir que sus exponentes se van a sumar. Voy a continuar. Después tengo más por más, me sigue dando más. 4 por 4 me da 16. Y luego vamos a multiplicar lo que son las mismas variables, es decir, x cúbica por x, dándome como resultado x cúbica más 1. Recordando que cuando una variable no tiene exponente, se sobreentiende que es el número 1. Después tengo y a la quinta por y al cuadrado. Se están multiplicando, quiere decir que sus exponentes se van a sumar. Y después tengo más por menos, menos. 4 por 1/3 me daría menos 4 tercios. Después multiplicamos x cúbica por x, dándome como resultado x a la 3 más 1. Luego tengo y a la 5 por y a la 4, dándome como resultado y a la 5 más 4. Ahora sí, vamos a simplificarlo. Entonces me daría menos 8x5y a la 11 más 16 x a la cuarta y a la 7 menos 4 tercios de x a la cuarta y a la 9. Entonces, este es el resultado de multiplicar un monomio por un trinomio. Vamos ahora a otros ejemplos. Vamos a realizar dos divisiones. La primera división es un polinomio entre un monomio.
recordando que la división entre bases iguales, sus exponentes se tienen que restar. Así me quedaría lo siguiente, 9 entre 3, más entre más, y 9 entre 3 me daría a 3. Luego a la quinta entre a, quiere decir que sus exponentes se van a restar, 5 menos 1. Luego la b cúbica entre b cuadrada, entonces me daría b a la 3 menos 2. Voy a continuar. Ahora sigue dividir 12 entre 3, más entre más 12 entre 3, 4, a la 6 entre a, exponentes se restan, serían 6 menos 1, b a la 5 entre b a la 2, exponentes se restan, me daría 5 menos 2. Después me voy con el último, que sería menos 9. Menos entre más es menos, y 9 entre 3 serían 3. Bases iguales que se están dividiendo, exponentes se restan. Me darían a la 4 menos 1 y b a la 3 menos 2. Simplificamos el resultado. Me darían 3a a la 6 por b, y bueno, aquí no sería 6 porque estamos restando, ¿verdad? Entonces aquí me daría 4. Entonces eso hay que recordarlo mucho para que no les pase como a mí. Aquí serían 5 menos 1, 4. Y b más 4 a 6 menos 1, 5. 5 menos 2, 3. Menos 3 veces 4 menos 1, a la 3. B a la 3 menos 2, B a la 1. Entonces, este es el resultado de la división de un polinomio entre un monomio. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando yo tengo que dividir entre dos polinomios? Bueno, aquí lo que vamos a realizar nosotros se le llama división euclidiana. Y esta es un poquito más compleja porque si yo quisiera saber si un estudiante aprendió operaciones básicas con polinomios, pues voy a utilizar una división, y en la división el estudiante me tiene que aplicar tanto suma, resta, multiplicación y además la división. Entonces, lo primero que tenemos que verificar es que si los elementos están ordenados. Y puedo observar que no. Por ejemplo, yo aquí tengo que es 4, 2, 3 y 1, cuando debe de ser 4, 3, 2 y 1, entonces tengo que ordenarlo. Entonces yo voy a escribir x a la cuarta menos 5x cúbica, luego más 6x al cuadrado, menos 7x, más 4. Entonces, esta parte de aquí ya quedó ordenada, exponentes de mayor a menor. Y luego vamos a utilizar nuestra casita y también verificamos que los elementos estén ordenados. Tengo x a la 2 y tengo x a la 1. Entonces, si están ordenados, me quedaría entonces x cuadrada menos 3 veces x más 6. En una división, siempre nosotros vamos a utilizar un valor negativo. Para que el resultado que vayamos a obtener, tenemos que multiplicarlo por ese negativo durante todo el proceso. Entonces, lo primero que voy a hacer en este caso es dividir siempre el primer término entre el primer término. Siempre este es el primer procedimiento. Entonces tenemos nosotros que x a la cuarta entre x cúbica, perdón, cuadrada. Entonces, sabemos que en una división los exponentes se restan, entonces me quedaría como resultado x al cuadrado. Ese x al cuadrado va a tener que ser multiplicado siempre, además del negativo, por 1, por 2,
y por los 3 términos que tiene esta división. Entonces, vamos a ver, me quedaría x cuadrada por x cuadrada. Es decir, 1 por 1, 1. X cuadrada por x cuadrada, x a la cuarta. No nos olvidamos de este negativo. Este negativo sería, por ejemplo, más por menos, menos por más, menos. Es decir, que cada vez que yo multiplique, tengo que ir cambiando los signos. Después tengo x cuadrada por 3x. 1 por 3 serían 3, x cuadrada por x, x cúbica. Y si checas, me va quedando de forma organizada x cuarta y x cúbica. Me voy con los signos. Más por menos, menos. Por menos, más. Si te fijas, este 3 que era negativo, aquí cambió a positivo. Me voy con el último. X cuadrada por 6 me darían 6x al cuadrado. Me voy con los signos. Más por menos, menos por más sigue dando menos. Ya que terminé de multiplicar el último término, que en este caso es el 6, ahora sí se procede a lo que es la suma de polinomios. Aquí tengo 1 menos 1, 0. Entonces, no tengo por qué escribir aquí el 0. Si lo quiero escribir, pues no pasa nada, le ponemos 0. Luego tengo signos diferentes, se restan y predomina el signo del más grande. En este caso sería el negativo. Y 5 menos 3 me daría 2x cúbica. Después tengo signos diferentes se restan y me darían 6 menos 6, 0. Y si quiero también aquí puedo poner el 0. Como siguiente paso voy a bajar el menos 7x. Aquí está. Ese menos 7x es el último valor que yo bajé. Entonces quiere decir que debo de continuar dividiendo. ¿Y qué voy a dividir? Pues otra vez voy a seguir todo el mismo procedimiento que sería el primer término entre el primer término. Es decir, menos 2x cúbica entre x cuadrada. Entonces, ¿cuánto me daría? Me daría menos entre más, menos. 2 entre 1, 2. X cúbica entre x cuadrada, x. Entonces mi resultado sería menos 2 veces x. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a empezar ahora a, a multiplicar el menos 2x por cada uno de los términos. Primeramente por este. Sería menos, menos por menos, más por más, más. 2x por x cuadrada me daría 2x cúbica. Luego voy a continuar este valor por el menos 3. Entonces me daría menos por menos, más. Y más por menos me daría menos. 2 por 3, 6. Y x por x, x cuadrada. Por eso reservamos este lugar. Y por último multiplicamos menos por menos, más. Por menos, menos. 2x por 6 me daría 12 veces x. Y ahora sí se procede a realizar la suma de polinomios, dándome como resultado menos y más, son signos diferentes, se restan, quiere decir que este resultado también sería igual a 0. El menos 6x al cuadrado, no tengo con quién sumarlo, así que baja igual, menos 6x al cuadrado. Tengo signos iguales, se suman, permanece el mismo signo, así que me quedaría menos 19 veces x. Y por último, vamos nosotros a bajar el último número que sería el más 4. Y al terminar nosotros de bajar el último número, sería nuestra última división. Entonces vamos a realizarlo, nada más voy a borrar un poquito de aquí para que no se nos vaya a confundir con el resto.
Entonces, tendríamos nosotros aquí lo que es el valor negativo y entonces me daría el siguiente resultado. Primer término entre el primer término. Entonces me daría menos 6x al cuadrado entre x cuadrado. Menos entre más, menos, 6 entre 1, 6, y x cuadrada entre x al cuadrado me da 1. 1 por menos 6, menos 6. Entonces el resultado sería menos 6. Y volvemos a hacer lo mismo, ese menos 6 todavía sigue multiplicando al primer término, al segundo y al tercero. Menos por menos, más por más, más. 6 por x cuadrada, 6x cuadrada. Menos por menos, más. Por menos, menos. 6 por 3, 18 veces x. Después, menos por menos, más. Por más, menos. Y 6 por 6, 36. Así que nuestro resultado sería signos diferentes se restan, predomina el signo del más grande, en este caso es un valor de 0. Luego tengo por ahí signos iguales, quiere decir que se van a sumar y serían 19 más 18, que serían en este caso menos 37 veces x. Después tengo signos diferentes, se restan, predomina el signo del más grande, dándome como resultado 32. Entonces, el resultado de esta división me quedaría como x cuadrada menos 2 veces x menos 6 con residuo de menos 37x menos 32. Entonces, la división euclidiana es únicamente organizar la información, estar muy consciente de lo que estamos realizando para no cometer errores y únicamente simplificarlo. Vamos ahora a una combinación en los ejemplos tanto de multiplicación como división. En el primer punto, por ejemplo, tengo menos 24 sobre 36 y estoy dividiendo monomio entre monomio. Cuando yo tengo que el valor del numerador es más grande que el denominador, quiere decir que no lo puedo dividir, lo tengo que simplificar. Y también puedo utilizar la tecla A B sobre C. Si yo utilizo la tecla A B sobre C, me quedaría 24 A B sobre C sobre 36. Al momento de simplificarlo, quiere decir que le tengo que sacar partes. ¿Y qué partes se pueden obtener? Pues mitad y otra vez mitad, o también obtener la sexta parte, como tú lo quieras manejar. En este caso, vamos a sacarle partes y si no utilizamos la calculadora, aquí la mitad serían 12, la mitad serían 18. Puedo volver a sacar mitad, mitad 6, mitad 9. Puedo sacar la tercera parte serían 2 y la tercera parte de 9 serían 3. Es decir, que el resultado de dividir menos 24 entre 36 me daría menos 2 tercios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con los exponentes? Pues los exponentes se van a restar. Como ya lo vimos nosotros en los temas anteriores. Sin embargo, por aquí va a haber una variante, ahorita lo vamos a checar. Por ejemplo, si yo tengo 5x a la 5 o entre x a la 2 y el exponente mayor está en la parte de arriba, entonces en la parte de arriba se queda con el resultado. Es decir, me quedaría como x a la 5 menos 2. Luego me voy con la y. Tengo y cúbica entre y cúbica. Aquí podemos observar que si yo divido y cúbica entre y cúbica me da igual a 1. Entonces nosotros cuando tenemos este tipo de información cancelamos únicamente esto. Lo cancelamos cuando tenemos bases iguales y exponentes iguales. Y en el siguiente, fíjense lo que va a suceder si yo tengo z al cuadrado
entre z a la cuarta, quiere decir que los voy a restar, pero el exponente más grande se encuentra abajo. Y entonces lo que va a suceder es que la resta la voy a utilizar en la parte del denominador. ¿Por qué? Porque si yo hago una división tradicional de los exponentes, me quedaría como z a la 2 menos 4 es igual a z a la menos 2. Me quedaría un valor negativo. Entonces, ese valor negativo lo tengo que convertir a positivo. ¿Y cómo lo voy a convertir? Cambiándolo de lugar. Entonces, para evitarnos este paso, por eso siempre hay que preguntarnos, z entre 2, entre z a la 4, ¿quién tiene mayor exponente? Z a la 4. ¿Dónde está ubicado? En la parte de abajo. Entonces la operación la voy a realizar en la parte de abajo. Y así me va a quedar un valor positivo. Entonces simplificamos, me daría entonces menos 2 tercios de x a la 3 sobre z al cuadrado. Y este sería el resultado. Me voy con el siguiente. En el siguiente, por ejemplo, yo tengo que es 15 entre 5. Y aquí yo puedo observar simplemente que sí lo puedo dividir porque el de arriba es más grande que el denominador. Entonces, 15 entre 5 me daría 3. ¿Dónde va a estar el resultado? En la parte de arriba me quedaría 3. Luego, tengo a la 6 entre a la 2. ¿Dónde está el exponente más grande? Arriba. Por lo tanto, aquí voy a realizar la operación de a la 6 menos 2. Luego me voy con b. Tengo b cúbica entre b a la 5. Me daría b a la 5 menos 3 y estaría colocado en la parte de abajo. Bases iguales, exponentes iguales, los cancelo. Luego tengo d a la 4 entre d a la 3. El exponente mayor está arriba, por lo tanto, en la parte de arriba realizo la operación. Y ahora sí que voy a hacer simplificar. Me daría 3 a la 4 d sobre b cuadrada. Entonces, este sería el resultado de esta división entre monomios. En la siguiente parte podemos observar que tenemos un exponente negativo como potencia y tenemos otros por ahí. Cuando yo tengo un exponente elevado a otro exponente, entonces estos los voy a multiplicar de tal forma que me va a quedar como sigue. Voy a comenzar primeramente con esta parte del problema. Tengo el 6, que aunque no se ve, tiene un exponente 1, por lo tanto me va a quedar 6 menos 2 por menos 1 me sigue dando menos 2. Luego me voy con la x, tengo esta x. Este exponente va a ser multiplicado por el menos 2, dándome como resultado x a la menos 3 por menos 2. Luego me voy con la y, tengo y a la menos 3 por menos 2. Luego tengo la z, que sería menos 1 por menos 2. Y lo mismo voy a realizar para el denominador. Voy a mover un poquito la pantalla para tener más espacio. Entonces tengo que el 2 tiene un exponente 1, entonces yo tengo que serían 2 a la menos 2. Luego tengo x, que tiene exponente 1, pero es multiplicado por el menos 2. Luego tengo la y, que es exponente a la menos 5 por menos 2. Luego tengo la z, que en este caso es 3, que multiplica a menos 2. Ahora sí, ya cumplí elevando toda esta operación a la menos 2. Ahora sí lo vamos a resolver. Fíjense cómo nos va a quedar. Me daría 6 a la menos 2. Después me daría menos 3 por menos 2 serían 6 positivo.
luego y a la 6 positivo y z a la 2 positivo. Y luego todo esto entre 2 a la menos 2, tengo x a la menos 2, y a la 10 positivo, y después tengo z a la menos 6. Y bueno, aquí yo puedo observar que tengo nuevamente valores negativos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Convertirlos a positivos. ¿Cómo los voy a convertir a positivos? Cambiándolos de lugar. Por ejemplo, si un valor tiene un exponente negativo, si está arriba, lo cambio hacia abajo. Y si está abajo, lo cambio hacia arriba. Entonces, vamos a ver cómo nos va a quedar. Este 6 me va a quedar en la parte de abajo. 6 al cuadrado. Y ya le cambié el signo. Este 2 es también un valor que es este exponente negativo, así que lo voy a cambiar hacia arriba. Luego tengo las x, esta x es positiva, permanece en el mismo lugar. Luego tengo esta otra x que es negativa, la cambio hacia arriba, quedándome como x al cuadrado. Luego tengo las y, que las dos son positivas, así que permanecen en el mismo espacio, en el mismo lugar. Y después tengo las z, tengo una z que es positiva, que es x al cuadrado, y la otra es un exponente negativo, así que lo cambio hacia arriba. Y después simplifico. Entonces me daría como 2 al cuadrado es 4, x6 por x2 se están multiplicando, exponentes se suman, tengo y a la 6, z a la 2 por z a la 6 se están multiplicando, exponentes se suman, y todo esto sobre 36 y a la 10. Ahora, si checamos nosotros, tengo el 4 y el 36, y le podemos sacar partes. Tengo que la x está sola, la y va acompañada en la parte del numerador con el denominador, y tengo z a la 8 también solita. Entonces vamos a simplificarlo. La mitad de 4, 2, la mitad de 36 serían 18, la mitad de 2, 1, y la mitad de 18 serían 9. Entonces, en este caso, ya simplificamos nosotros la parte de los coeficientes. Entonces, como resultado, me quedaría solamente como 1 sobre 9. X a la 8 no tengo con quién simplificarla, me queda igual. La y sí tengo con quién simplificarla. Tengo y a la 6 entre y a la 10, me daría y a la 4, y quedaría el resultado en la parte inferior, como ya lo habíamos platicado. Y después z a la 8. Bueno, esto es únicamente la simplificación del primer término, que sería este que está aquí. Ahora me falta multiplicarlo por esta otra parte. Entonces, aquí lo voy a escribir. Sería un noveno de x a la 8, z a la 8, entre y a la 4. Y esto multiplica a esta otra parte de aquí, que sería en este caso x a la menos 5 por y a la 4 entre z a la 5. Muy bien, como platicamos anteriormente, aquí yo tengo una x que es exponente negativo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues cambiarla de lugar. Así que vuelvo a escribir lo mismo otra vez. 1 noveno de x a la 8, z a la 8, y todo esto entre 9 y a la 4. Después tengo y a la 4, y todo esto sobre
x a la 5, z a la 5. Si te fijas, cambié este x a la menos 5, lo cambié de lugar hacia abajo para cambiarle el signo. Y ahora sí realizamos la multiplicación, que me quedaría como 1 por y a la cuarta me sigue dando 1. De tal forma que tengo x a la 8, no tengo con quién multiplicarla, pasa igual. La y a la 4 no tengo con quién multiplicarla, pasa igual. Y z a la 8 también pasa igual. Todo esto entre 9 por 1, 9. X a la 5 no tengo con quién multiplicarla, pasa igual. Y a la 4 no tengo con quién multiplicarla, pasa igual. Y z a la 5 tampoco tengo con quién multiplicarla, así que pasa igual. Y nuevamente simplificamos. Sé que es muy extensa, pero es necesario realizar estos pasos. Entonces me quedaría como 9, x a la 8 entre x a la 5 me daría x a la 3. Entonces se coloca el resultado en la parte de arriba porque el exponente mayor es arriba. Luego tengo y a la 4, entre y a la 4 lo cancelamos y me daría z a la 8 entre z a la 5 me daría z a la 3. Entonces, este sería el resultado de toda esta multiplicación. Sé que es muy extenso, pero te doy todos los pasos aquí para que tú lo puedas observar, lo puedas checar y que si tienes dudas, pues con todo gusto lo podemos aclarar.